Yo descubrí mi conexión fuerte con el dibujo, yo creo que hacia los 42 o así. El hecho de emigrar, de viajar, de ver museos, para el que quiere salir debajo del puente, sí, lo estás dibujando, pero lo ves luego en los planos y dices, es él, ¿no? Se emocionan ellos mismos de ver que han revivido a músico y está en la pantalla. Y el arte, ¿qué es? Emoción. Cuando tú ves a Tapies o ves el Pollock, pues claro, ahora entiendo, ¿no? ¿Crees que se puede vivir del arte y no acabar viviendo bajo un puente? Está bien estar debajo y subir y mirar desde arriba y luego volver a bajar y sobre todo cruzar el puente. Bienvenidos al lugar donde artistas y creativos vendrán a desvelarnos cómo no han acabado viviendo bajo el puente. Bienvenidos al segundo episodio de vuestro podcast de confianza, en el que hablaremos con artistas que nos contarán cómo han conseguido vivir del arte sin acabar viviendo bajo el puente. Bueno, Marc, ya esta temporada ya se va encarrilando, ya tenemos este segundo capítulo y los que quedan, porque no estamos ni cerca del Ecuador, bueno, cerca relativo, pero estamos casi en el Ecuador. Hemos traído a Flavita Banana, que de Unido. Con público. Tremendo. Fue una experiencia. Seguramente cuando estéis viendo esto ya habrá salido, lo más seguro, el primer capítulo. Debería, si no, tenemos un problema, técnicos, seguramente. Pero en principio sí, y nada, fue muy guay el tener como todo el público y... ¿Tú eras el típico que cuando volvía del cole y tal, de pequeño, te ponías la tele y te ponías los dibujos? Yo siempre he sido de esos. Tienes O sea, la yo he cara. visto de todo, pero a mí me gustaba mucho un estilo de dibujo, o sea, un estilo de animación en concreto. O sea, a mí me encantaban las series, sobre todo en catalán, de manga. O sea, yo veía desde Dragon Ball hasta... Eso sí que es verdad que más adelante me dio muchísimo por ver Attack on Titan y series así que son... Eso ya de madurito. Sí, eso ya un poco más madurito, es verdad. Pero que eran una barbaridad. A nivel de animación, a nosotros sobre todo que nos gusta el tema del arte, Me encanta. que aprecias mucho más la creación, ¿no? De todo eso, que dices, hostia, es que eso ha salido de alguien realmente. Y es una barbaridad. Sí que es verdad que yo creo que de pequeño, cuando veías estos animes, no valorabas tanto esta animación, pero sin quererlo yo creo que sí que se apreciaba, porque me acuerdo de Slam Dunk. A Slam Dunk, la gran esmachada, era un, Yo creo que no lo he visto, ¿eh? un anime de básquet muy, muy chulo y tenía una animación muy guay. Y yo creo que, bueno, yo lo estaba viendo pues en el 2000, yo qué sé, 6, pero eso pues ya tendría unos años y se veía muy, muy bien. Pero claro, poco a poco como que iban avanzando hasta lo que has dicho tú, Attack on Titans, que se te va la pinza completa. O sea, a mí me parece, no lo llego ni a entender. O sea, no me entra en la cabeza. Yo creo que de pequeño es verdad que no aprecias tanto lo que es a nivel artístico como tal, pero sí que te transmite muchísimo. Y eso es en parte también lo bueno de que algo, de que un producto a nivel de animación sea bueno, ¿no? Que te transmita algo que aunque seas pequeño y no llegues a percibir como en sí lo que es el trabajo detrás de esa animación. Qué bien lo dices. Que, ¿no? que sientas que te ha llegado. Totalmente. ¿Y últimamente has visto algo de animación así reciente? Últimamente no he visto mucha cosa de animación, te voy a decir. La última vi Luca, hace poco. Qué Me bella. la vi por segunda vez. Película bastante chula, me gustó mucho. Sí. Y poco más. ¿Tú qué? ¿Has visto alguna cosilla? Pues sí, justo el otro día recuperé una peli que vi hace un par de años y la tuve que dejar a medias por tiempos, porque la vida adulta es muy complicada, pero no recordaba lo que me gustó en su momento, que es una peli que va sobre, bueno, está basada en hechos reales, está mezclando un poco ficción y tiene una animación bastante característica porque la ilustración es de Mariscal, como dirección también, no sé si te suena. Sí, tanto. Más te vale, porque si no, Sí, sí. a ver si lo traemos Y algún día. la mascota, ¿no? Sí, de los Juegos exactamente, Olímpicos, ¿no? que ahora no me va a salir el nombre. ¿Dobby? No, Dobby. es la de Harry Potter. La gente estará en su casa diciendo... Kobe, exactamente, ¿Ves? muy bien. Menos. Bueno, da igual, a lo mejor está como pronosticando algo de aquí a un tiempo del Kobe, ¿sabes? Oh, no. Da igual, esto lo cortaremos. Y nada, es una peli que pasa en Brasil y se habla de una historia sobre unos músicos, de uno que desaparece y tal. Muy, muy chula, la verdad que me gustó mucho. O sea, tanto la historia como cómo estaba hecha la peli y también la animación. Y la verdad que o sea, yo lo estaba viendo y me estaban surgiendo bastantes preguntas sobre ello. Lo bueno es que tenemos la suerte de tener hoy a la persona que trabajó en la animación de esa película. Wow. Bienvenido al podcast, Juan Carlos Concha. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gusto estar aquí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama la película que estaba hablando? No sé si They te suena. shot the piano player. Dispararon al pianista. Exactamente. Ostras. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en esta peli?
Pues muy intenso, fue ¿Sí? muy bueno, muy intenso. Son 3 años para mí, para ellos, para Trueba, que fue el que concibió la historia, unos 15 años, Ostras. De unión. y para Mariscal y el equipo de montaje, unos 5 años. Sí, sí, Madre sí. mía. Sí, bueno, 15 desde que se le ocurre la idea a Trueba y empieza a recopilar información, ¿no? Ujú, Como los que la habéis visto, es un documental. ujú. Entonces, pues eso, ¿no? Lleva tiempo y Claro. fue encontrando la información y fue simplemente reuniéndola, no sabía qué iba a hacer con eso, ¿no? Ujú. Hasta que se planteó, ¿qué hago? Si hago un documental, una ficción o una animación Ujú. mezcla entre documental y ficción, Y ¿no? dijo, ¿y si hago todo? ¿Qué tal, no? Porque al final hay Al como... final es todo, claro, claro, claro. Porque yo miraba y decía, uy, esto ha pasado y de repente el bueno, El quien es como periodista, el sí, periodista no existe en la vida real. exacto, Claro, exacto, y exacto. yo lo busqué y digo, uy, pero si no encuentro nada, pero claro, todos los músicos que salen y tal han existido Sí, y la persona que desapareció, pues también. sí, Os sí. invitamos a todos a que la veáis. No es spoiler que desaparece porque pues te enteras muy rápido Sí, del asunto. sí, incluso la peli ya empieza Sí, sí, contándotelo, ¿no? Sí, A mí me básicamente. sorprende mucho el estilo. O sea, el estilo de la animación en sí es súper parecido también al de, bueno, casi igual al de Chico y Rita también. Me parece como bastante parecido en sí la animación, los colores vibrantes en sí, el estilo de animación. Y me parece una pasada. O sea, ¿cómo fue también el trabajo con los dos a nivel de producción y coordinación en ese estudio de animación en ese momento? Mm, a Trueba, que ya había hecho Chico y Rita, que es totalmente diferente en el sentido que es una historia romántica, un Mm, bolero con Cuba, así que hay algo de eso, como en lo histórico, en lo documental en cuanto a los decorados y la materia, pero es otra cosa de feeling, ¿no? Es otra mm, historia. Quizá el pianista más dura, más seca, la animación también lo habéis visto sí. que es muy dura, muy Mm, seca. Entonces ellos pues se plantean cosas diferentes, ¿cierto? Una que es eso, que es documental, vamos a coger entrevistas, vamos a mantener ese realismo del audio de la entrevista y Mariscal pues quiere hacer algo también distinto, no tan fluido, más roto, todo roto como le gustó siempre, mm. Ujú. digamos, transgredir ciertas estéticas o líneas, ¿sí? Entonces pues se lo plantean así, vamos a hacer esta peli de esta manera. Hay otra cosita interesante que es que lo decía mucho Mariscal también en las entrevistas o Trueba, y es que ellos con Chico y Rita descubren que te pueden hacer ver a un músico que ya murió. Ujú. Entonces ellos mismos alucinaron, ¿no? En Chico y Rita, traer a esos músicos que crean todo este mundo de Latin Jazz en Nueva York, Mm. las calles de Nueva York, y de repente, pues sí, lo estás dibujando, pero lo ves luego en los planos y dices, es él, ¿no? Como que tu cerebro se engaña Total. tan bien y tan a gusto que se emocionan ellos mismos de ver que han revivido a un músico y está en la pantalla. Muy heavy. A mí me pasó viendo la peli el otro día, eso que la estaba recuperando. Y por un momento, eso, que la animación es una técnica, ¿no? Pero sí que estaba mirando la peli y estaba como sumergido completamente en la peli, como en cualquier otra, obviamente. Pero de repente, pues claro, tenía estos tintes de animación que te daba cuenta de que estabas viendo una peli de animación, ¿no? En plan, yo Mm, que estaba tocando el piano mm, y de repente el piano, pues no era un piano, sino que era como una ola, ¿no? ¿Verdad, verdad? De tal. Y era como, mm. como esta cosa de, vale, soy como una peli, eso, documental, tal, como más seria, más tal, pero de Ujú. repente puedo jugar con muchas cosas que no Sí, me, Con la no me realidad permite la también, realidad. no te con, permite, Exactamente. con el claro, arte también al final, ¿no? claro, Un poco, claro, pues, claro, claro, puedes meter un poco ese surrealismo un poco para evocar también una emoción distinta. O claro, sea, claro, a lo que claro. quieres. Alguien decía que es una verdad tal, la pintura es tal verdad que te puede decir al revés, ¿no? Es la gran mentira, pero que te lo hace creer, te lo Mm, hace creíble. Claro. Entonces, si estás 100%. en medio de una peli ahí, te saca cualquier cosa. En eso Mariscal apretó mucho también, porque ellos se llevan muy bien en la parte creativa, ¿no? Trueba y Pero Mariscal, dices. sí, son complementarios, ¿no? Porque Trueba tenía esa mirada solemne, ¿no? Esa seriedad que tú dices, y Mariscal lo que quiere es como, ¿qué me estás contando? Rompamos todo eso, que no afecta a la historia, pero además le da vida a la cosa. Claro. Entonces esa escena el micro, esa escena del piano, Mariscal insistió mucho Muy chula. y quería llevársela aún más al extremo, ¿no? Que también sucede con la parte de la grabación del disco, Ujú, que no existe ninguna imagen de esa grabación. mm. La grabación es real, los músicos que están ahí son reales,
pero no hay ningún documento que se vieran ellos tocando, entonces eso se inventó todo. Y ahí entonces Mariscal también entró a muerte, ¿no? Rompiendo los frames, las curvas de acción, todo eso. Y queda muy chulo, Sí, realmente, queda porque ahí muy, muy está Es una chulo. su pasada. mano mucho más directa. Es una pasada, la verdad. Claro, todo esto salió de. O sea, ha nacido de muchos años de experiencia y de muchas cosas que te has ido encontrando en la vida, ¿no? Mm. ¿Cómo empieza esa faceta de animación? O sea, ¿en qué momento decides, vale, me quiero dedicar a esto? Ahora Juan Carlos, ¿no? Y Claro, claro que estaba con todo el pianista en la claro, cabeza. claro, claro. Para mí es un pelín distinto, me refiero en lo que encuentras comúnmente con los colegas, ¿no? Yo desde pequeño dibujaba y tal. Entonces, yo puedo decir que desde pequeño dibujaba, pero no era una cosa como tan clara y parece que era más como un encanto que tenía mi madre de verme dibujando a mí, ¿no? Ujú. Entonces lo alimentó. Con los años, pues ya saliendo bueno, no, antes de salir del cole, como en los 14 años, ella también me inscribió en cursos, por las tardes iba yo a cursos de pintura, óleo y todo eso. Entonces, pues ahí yo me siento afortunado, que costaba mucho, ¿no? A los 14 años, después del cole, en una ciudad en Colombia que era todo calor todo el año, porque el trópico no hay estaciones, y después de comer, que pasa un calor terrible, Quedar y echando la ahí yo siesta. no sé cómo hacía, pero yo iba, si no, te dormías en el autobús, bueno, terrible. Pero aún así iba, y la fortuna es que eso, con el tiempo, lo que veo es que me hizo perderle el miedo a todas las técnicas, ¿no? Claro. Como tenéis aquí así tan bonito, entonces rotuladores, el óleo, el pastel, y claro, con adolescente, todo eso lo haces natural, no le das cierta dimensión y con el tiempo dices, wow, ¿no? Cuando encuentras colegas que el óleo es un respeto o tal cosa, y tú de joven, pues Y tú todo ya eso te has dio hecho muchas igual y lo cosas que hiciste, ya te entonces, han hecho abrirte un poco, ¿no? En ese claro, te sentido. das cuenta que son temores que te pones solo. Entonces eso fue una iniciación allí. Luego, pues ya acabando el cole, que iba a estudiar, pues no había como algo, y estudiar artes plásticas para mí era como una cosa demasiado seria, ¿no? Tengo un tío que es pintor de toda la vida, clásico de óleo y tal. Ujú. Entonces, diseño gráfico. Yo hice diseño gráfico, eso en Colombia, y luego de terminar empezamos a hacer cosas con amigos, hicimos una revista de cómic, era la única que había, y pues muy bonita, con muchos colegas, y decimos que allí no teníamos como mucho futuro en eso. Ujú. Entonces, con un amigo nos vinimos a Europa, hicimos un viaje, y eso fue una explosión. Lo evoco no para alargar mucho mi historia, sino porque el hecho de emigrar, de viajar, de ver museos, para el que quiere salir debajo del puente, Ahí está. Es es un importante, ¿no? Sí. plus, es como otro Ver idioma, cosas otra manera de ver nuevas. las cosas, Mm. ¿no? Todos crecemos en nuestro entorno, en nuestro nido, y piensas que así es el mundo, y a la que sales, aunque sea el barrio de al lado, como, esto no es así, Total. no solo es así. Entonces eso fue una explosión total y tomarse la pintura, wow, ¿no? Como en serio. Mm. Entonces cuando volví a Colombia, entré a clase de pintura Ujú. todas las semanas, anatomía y tal. Como a darle esa dimensión de esto es serio, son Claro, palabras esto es más mayores. importante de lo que Mm. creían en su momento, ¿no? Y ya luego por otras historias, que eso sería otro podcast de más de culebrones y tal. Ojo, Eh, Da para, el podcast rosa, cuando queráis. Esto Pues si eso, pagáis conocer luego la 15 chica. euros, ya Claro, una pues tenemos mensualidad. las tomas falsas donde Juan Carlos se quita un botón de la camisa y empieza a soltar Tenemos que pensar en todo lo lo de que... Patreon. Todo, OnlyFans. todo. La dona catalana. Me he todo. casado con una catalana y tuvimos un hijo. Entonces ya, yo vine para acá, migrante total. Y ahí tuve la suerte, buscando, encontré un estudio de animación que estaba eh, con unas temporadas de una serie, no sé si la primera o la segunda. De Ujú. hecho, es que necesitaban dibujantes de cleanup, que es una cosa específica de animación, que es limpiar los dibujos del animador ya con una línea específica, que esa línea es la que se ve en pantalla, ¿no? Ujú. Y Entonces, eso es el cleanup. yo me pregunto ahora que estoy... ¿Tú estudias diseño gráfico?
Sí. Pero no te pones como a buscar de ello. Sí, un poquito. Un poquito, pero tampoco... Ponle así como por fecha. Acabo en el 90, 91, me pongo a hacer de todo y eso no se me ha quitado. Empiezo a hacer de todo. Entro a hacer escenografías en Culebrones de Colombia, famosos, café con aroma de mujer, todas estas cosas. Sí. Buenísimo. Y entonces ayudo a hacer la escenografía, el diseño gráfico de la escenografía. Otro culebrón, 2, 3 culebrones, cositas, logotipos. Y hacemos esta revista de cómics. Entonces, como que el dibujo, la ilustración, el cómic. Y por eso, por ahí fue, ¿no? Y ahí el viaje a Europa, conocer pues la futura madre de mi hijo, se va a Colombia, me vengo yo. Entonces, la animación aparece así como de casualidad. Por eso decía, ¿no? Tú que veías desde pequeño los dibujos, yo quiero hacer eso. Muchos amigos desde niño, yo quería hacer eso, ¿no? No fue mi caso, yo me lo fui encontrando todo como en el camino. Y todo por experimentar realmente, por probar cosas. Sí, o quizá iba muy perdido también, ¿sabes? Yo con el Exacto, también. dibujo, que eso también sería otro podcast de la terapia, del arte terapia, yo descubrí mi conexión fuerte con el dibujo, yo creo que hacia los 42 o así, como la más auténtica. Y como darme cuenta, ¿por qué dibujo? ¿Qué me pasa? Pues sufría mucho. La animación es muy exigente, ¿no? Y tienes que estar muy loco, apasionado. Y yo veía que mis amigos estaban locos, apasionados. Y yo como, pues yo la hago y la sé hacer, pero... Y con el tiempo fui desenmarañando ese nudo, ¿no? Y era ver que sí, que hay una cosa que se llama reparación, y entonces estás dibujando por expectativas del árbol familiar. Claro. Y se fue soltando y fue encontrando qué me apasionaba a mí. Y tenía mucho que ver con el tacto y con la kinestesia. A mí me gusta bailar, siempre que hablo muevo las manos, en clase me muevo por todo y la música me pone mucho. Entonces, bueno, hay algo del body language, del movimiento, de la kinestesia y con el tacto, el óleo, el olor, la textura, los materiales. Y como tirando de ese hilito, porque al principio me parecía tonto, ¿no? Si dibujar es otra cosa. Ya. Pero resulta que vas descubriendo que ese hilito conecta a muchísima gente, que es la pasión por algo sencillo, ¿no? Incluso Moebius, que tuve la oportunidad de conocerlo y de entrevistarlo y decirle, bueno, la animación. Él me decía, no, la animación a mí no me interesa. A mí lo que me pasa es que cada día que me despierto, quiero dibujar, pero por ver el volumen que sale del lápiz. O sea, Como el la resultado magia poder en crear, lo tío. más primigenio, ¿no? El lápiz en el papel y creando. Y eso es lo que le ponía a él. Dice, eso es lo que a mí me vuelve loco. Toda su vida, ¿no? Y mira Sí, sí. Moebius, que es como concepto, imaginaciones, muchas cosas, Moebius. Totalmente. Entonces yo entro como que vas aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y dije, sí, démosle crédito a la textura, al olor, a la pintura, y por ahí se soltó, ¿cierto? Eso con el tiempo. Yo ya había hecho varias pelis o trabajado en varias pelis y tal. Entonces es como en el 98 entró a Infinita Animación de acción, que eso lo evoco porque es importante. En Cataluña ha sido muy importante. Y aquí tenías a TV3 al lado, que son los coproductores del Déu Més 2, con lo que ha crecido Obvio. mucha gente. el Yo Déu Més volvía del 2. cole Sí. y me ponía de un mes 2. Eso, fíjate. me Ya ponía una de un mes escola 2. prop. Buah, es Mira, que- De un te mes lo 2. sabes. Sí, me sé la canción Yo perfectamente. yo también, yo también. Mira Es increíble. contamos Aquest, altres aquest. veces, ya. A Ballau a contar. A contar, ¿no? Porque son sumas y restas y tal. Pues Claro. puede ser. Vine a contarnos. Sí, ah, no, yo verás. cantaba la de bailar, Y pero decía, sí, bueno, decía era Ballau la de nosotros. contar. Pues Sí, puede ser. claro. Bueno, yo lo Eso. entendía así. Por lo Eso, tanto, tú Habría que hacer una encuesta. ¿Tú qué escuchabas? ¿Bailar o cantar? Bueno, en fin. eso. Bueno, lo que diga la canción. Sí, pero o lo al que tú final cada quieras uno también. Tu recuerdo lo Ha ha tenido como, sus interpretaciones. movido, ¿no? En lo que te interesa. Sí, así son los recuerdos. ¿Y qué hacías en el de un mes 2 a las horas? Bueno, entonces empezamos Uy, me ha salido. clean up, Ah, clean up, limpiar, que comentabas. limpiar. Entonces yo he hecho un poco de bellas artes, he hecho diseño gráfico, no me iba mal en el dibujo al natural. Ujú. Y estaba ahí frente a una mesa de luz, limpiando dibujos redonditos, Disney, recontra Sí, Disney, más Disney que mucho. Disney, con pequitas, con pelitos. Sufrimiento, sufrimiento. Ese papel, porque era en papel, mesa de luz y una mina 03, y ese papel acababa Sucio. todo sucio, arrugado en las primeras semanas. Total. Y nada, fui soltando, soltando, y era como que no sé dibujar, ¿qué pasa, no?
Y claro, es otro universo, yo creo que es otra parte del cerebro también, que tienes que hacer algo con mucha precisión, muy limpio y tal, Ujú. que no es la expresión ni el dibujo así, ¿no? Pero Entonces, pregunta de no saber nada. O sea, a ti te... Cuando se crea una serie animada como el de Un mes 2, que mm, tampoco era bueno, muy complicada, depende de lo que quieres llamar complicado, em, como se crea un plano A y un plano B, y hay muchos planos en medio que son los que hacen como la fluidez, ¿no? de la mm, animación. mm. Entonces, vosotros ya simplemente hacíais como el clean up de esto, o sea, esto ya estaba decidido, o vosotros también como participabais dentro de esta decisión de Nada, decisiones, nada. simplemente Limpia esos repasar y dibujos, pam. límpialos, déjalos bonitos. Ujú. Entonces más que planos, son poses claves, Vale. porque el plano en animación es todo el shot, hasta que haces un corte de Ujú, cámara como en ficción. El plano ahora es hasta que no cortes, Claro. es un solo plano. O sea, ujú. ahora estamos haciendo un plano secuencia, cuidado. Entonces, eso es un plano, ¿no? En animación igual, el plano es toda una acción de un personaje o de varios, y lo que tienes es poses. Vale. Entonces, las keyframes, las poses claves, las hace el animador, Ujú. Vale. que es el que sabe de acting, de pesos, de volumen, de timing, todo eso. Y luego hay una fase que es intercalar, que es eso que tú preguntas, Vale. esos pasos intermedios. Eso es otra persona que va siendo un animador en potencia y mete esos pasos, porque ahí hay arcos, frenadas, hay muchas cositas. Y luego el clean up es el que, pero tiene que entender muchas cosas. Entonces pasa eso a limpio con ese pulso mágico. Y Qué hasta encontrarlo es pesado. complicado, ¿no? 3 años. O sea, esa fue la carrera realmente. Claro. Y en esa época entramos allí como unas 10, 12 personas, Ostras. que hoy en día son todos unos cracks. Ujú. Y, y aprendimos eso del clean up. 3 años donde Miquel Puyol, que era el director del Ujú. estudio, que él venía del cómic, es un dibujante tremendo, no nos permitían, con ciertas razones y argumentos, solo clean up, intercalar un poco. Y ahí aprendimos un montón. Era Y una carrera, tres poco a años. poco os dieron como soltaron la cuerda un poquito. Nos fueron Entonces, soltando el cuarto año, entró otro proyecto, se acabó la serie, entró otro proyecto de Madrid. Y Ujú. entonces ahí ya nos dijeron, venga, a animar. Claro. Ya nos habían testeado un poco y ya comprendías muy bien qué es lo que hay que hacer y lo que no. os dijeron como rollo, venga, animaos, ¿no? Y entonces, sí, entonces nos dejaron, Claro. exacto, bien, ese es bueno. Claro, bien. Y luego, en esos 3 años, a mí también me pasaba que no, yo no podía estar quieto, ¿sabes? Como este rollo Ujú. kinestésico, ¿no? Entonces, como hora y media más o menos duraba yo sentado seguido, y entonces siempre dando vueltas y ¿Qué metiéndome, ¿qué haces, no? haces tú? ¿Qué haces tú? Entonces yo aprendí todo el proceso. Evidentemente de Eh, mucho lo que hacían los demás, ¿no? O de sea, sí, todo el de proceso, que copiar y el pegar, o sea que... fondista, el de montaje, el de compo, el del story, y dándole la paliza a los jefes también. Oye, que yo puedo, tal. Y el jefe, súper buena onda, ¿no? Como, Creo que no. venga, va, dibuja, va. Ya Sí, venga, va. Y cada vez le daba, le daba, le daba. Entonces él me dejó hacer cosas. Los dos jefes, los dos hermanos Puyol, uno Ujú. producción y el otro dirección. Bueno, resuelve esto. Y pues, sufrí, entonces yo mismo me da cuenta, bueno, yo sigo aquí, ¿no? Pero con los fondos sí, con los fondos pues ya venía ya con una formación de pintura, color, todo eso. Ahí me fue bien y me lo pasé muy bien. Entonces yo aprendí las fases. Luego de 4 años nos fuimos con 3 chicos de ahí y 3 de Cromosoma. Montamos un estudio para hacer service con muchas carencias, como decir, ya dices, yo ya sé, ya sabemos todo. Y montamos un estudio. Y Para que claro, entraran proyectos, o sea, como una especie de productora, pero de animación, ¿no? O sea, como especie de estudio, service, vale, pero piensas que eso es todo, luego que las facturas, que la administración, claro, que claro. ser comercial, que buscar más clientes, que el mes, cómo va eso, que las subvenciones, un montón de cosas. Ahí fueron otros 4 años. 4 años y yo me metí más en producción, yo digamos que organizaba a los colegas, ¿no? Ujú. Mis colegas eran todos muy buenos dibujantes, pero este otro aspecto como social de hablar con la gente era como que no, ¿no? O sea, alguien timbraba la puerta y ellos Era como, a ver quién va, ponían ¿no? la espalda a la puerta y si estamos aquí dibujando, ¿quién viene? Se Vamos, escucha un ¿quién ruido, En ¿no? la viene a puerta, molestar? hola, ¿qué tal? Claro, y a mí era lo contrario, era como, ¿quién viene? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Y entonces con esta parte más desarrollada y menos rápido con el dibujo, lo lógico, entonces yo empecé a organizar, a hacer tablas de Excel, a llamar, a tener la agenda, todos los contactos, los teléfonos, todo eso.
Y luego hablar con el cliente, mirar la administración, los pagos. Entonces, bien, pero faltaban cosas. O sea, es como saber de números, saber de Vale. administración, saber de muchos. Y duramos 4 años. Hicimos cosas muy divertidas y Muy bien. trabajamos un montón de pelis en el CID, que sacaba Filmax, en pelis italianas, pelis Sí. francesas. Hicimos un montón de service para largometrajes muy chulos. Y luego hicimos cosas marcianísimas, webs, Si le ilustraciones. preguntas a todo el mundo, yo creo que todo el mundo ha pasado por esa fase de hacer cosas muy raras. De En hacer plan cosas de, súper diferentes, ¿no? ¿Qué bueno, pasó? pues tengo que hacerlo y ya Sí, está. sí, sí. Y no lo cuento normalmente, solo cuento Sí, lo chulo, pero sí. también he hecho cosas muy raras. Me está pareciendo muy interesante porque no es como el proceso de lo que decías, ¿no? De una persona que está desde pequeño loca por el dibujo, por lo que sea, y entonces ya como que está focus, vive por ello y pam, y lucha por sus sueños y sabe, lo tiene muy claro, sino que, ostras, hay muchas maneras también de llegar donde uno llega y al final a lo mejor tú piensas que te encanta una cosa y poco a poco al final te lo vas encontrando y dices, uy, yo no pensaba que esto era así. Claro. Pero de repente conoces al de la mesa al lado que está haciendo otra cosa y dices, ostras, pues esto está bastante más interesante. Y está Mm, guay sobre todo como esta experiencia que tú decías de que la carrera realmente fue como trabajar en un sitio, ponerte en la vida real y Mm, ver que por mucho que hagas una carrera o lo que sea, bueno, luego las prácticas yo creo que va a ser una parte muy importante. Y aún así, yo creo que hay cursos que sirven muy bien y están muy específicos y muy bien planeados, como son los de nuestro sponsor de este año, Marc. ¿Cuál es ¿Quién el quién es el sponsor? sponsor de este La año? Escuela Joso, la verdad que, bueno, agradecer otra vez, que ya lo agradecimos en el primer capítulo, pero agradecer otra vez la confianza que tuvieron en nosotros para hacer de sponsors, para hacernos sponsors y para poder, bueno, contar con esto. Claro, como nosotros estamos, bueno, como bajo el puente está como el focus de ayudar a la gente que quiere trabajar de algo y pues traer ejemplos reales, como puede ser el de Juan Carlos o de otras personas que han venido al podcast y ver que las cosas normalmente no son voy del punto A al punto B, sino que bueno, vas a un punto muy lejano, luego a lo mejor vuelves un poco más cerca, te vuelves a alejar, Totalmente. pero que realmente, o sea, la mejor manera también es probarlo. Y si ves que, pues, como Mark, que él se tragaba los dibujos, o yo miraba Slam Dunk y me encantaba, o Attack on Titans ahora, o Kimetsu no Yaiba, o lo que sea, ostras, pues, entrar en un curso y probar y Y ver que a lo mejor realmente, dices, ¿puedo hacer algo parecido? claro, O... con profesionales que Exacto. trabajan, o sea, en el ámbito y que han trabajado y que han vivido tantas cosas y tantas parecidas y han trabajado haciendo Deumes 2 como Juan Carlos, o sea, yo no me lo pensaría. Si nos puedes hacer un poco un resumen más o menos de qué trata el curso de animación, mm. si no te importa, ¿eh? No, hombre, no. Es que aquí, si tú no me frenas, ya sabes lo que pasa. Así, como de 3 Sí, minutos más o 3 minutos. menos, por decir un número Es al que lo azar. que dices es súper potente porque si realmente no hay un decálogo de cómo hacer las cosas, ¿no? Ujú. Y hasta que te convences de eso cuesta, o sea, te lo tienes que encontrar. Ah, sí, se puede de esta manera. Entonces, el curso del Ajoso lo que pretende es especializar, ¿no? Es como un año de especialización, no es una carrera de 4. Y eso ha llegado por muchas deducciones, por muchos análisis. Uno es que por otras experiencias en otras escuelas de cursos más largos, en los que tú dices, bueno, la animación, ¿no? Como el que estudia cine, que es lo mismo, Mm, ¿cierto? Pero cuando en una escuela de cine no piensas que se va a dibujar, ¿no? Tú ves que va a haber cámaras. claro. Ese cine, 4 años. ¿Qué ves? Guión, producción, decorado, o sea, ves todos los aspectos que reúne el cine, que son muchísimos. Ujú. Ujú. Y las escuelas que se plantean hacer animación empiezan por la misma ruta. Vamos a hacer todo lo que implica, además, que son aún más cosas, o quizá parecido, ¿no? Porque es dibujar personajes, dibujar fondos, un guión, hacer layouts, animar en sí mismo, la postproducción, el After Effects, ahora con el 3D, ¿qué hay dentro del 3D? Mil cosas. Claro, Ya, claro, ya, claro, ya. claro. El rigging, el modelado, bueno, producción, todo. Entonces, la experiencia es que toda esa información, aunque sean 4 años, mis exalumnos de otras escuelas iban a unas prácticas y se encontraban con un lío, porque Mm, sabes un poco de todo, que no está mal, y más que lo diga yo, que he sido ujú, disperso, as- sigo siéndolo, y me gusta hacer 20 cosas, pero tú vas a insertarte laboralmente y cuesta más, ujú. ¿no? Porque una empresa quiere, oye, o como me pasó a mí, haz clean up.
Claro. sabe un poquito de clave, entonces no le sirve realmente, Tienes que la saber empresa tiene que bien. asumir que te va a enseñar un año, etc. Entonces decimos, bueno, eso es una cosa. La otra, la Joso tiene una tradición del dibujo, nació como escuela de cómic, 40 y pico de años enseñando cómic, ilustración, manga, tatú, todo lo que tiene que ver con el proceso mental de dibujar con la mano, hacer así, ¿no? Y crear una ilusión de volumen o una ilusión de profundidad. Ordenadores sí hay a tope en la Joso, Ujú. pero no es su fuerte de ahora empezar tal. Aunque sí hay cursos de 3D en la Joso, pero no era su ADN. Vamos a hacer un curso ADN de la Joso y que sea práctico. Entonces, ¿qué hacemos? Y fue conversaciones con José María, yo planteándole programas, él entendiendo bien y creamos ese curso. Un año de animación 2D. Ujú. ¿Te has vuelto a encontrar con alumnos que estuvieron haciendo el curso y ahora a lo mejor trabajan de ello? Todo el rato, porque además yo intento que sucedan cosas. Ahora estoy trabajando con 2 o 3 en proyectos nuevos. Siempre Mm. intento meterlos. En el pianista eran unas 6 personas o Ostras, De 7 las que ya habían estado en el curso. exalumnas. Sí, Qué guay. sí, Ya sí, ves. para adentro. Y así varios proyectos. Allí donde voy intento meter, y también porque ves un talento Claro. impresionante, ¿no? Tú dices, what? Si este persona resuelve un montón de cosas. Una chica del año antepasado, por ejemplo, que todo lo preguntaba, todo lo respondía, tú ibas a abrir la boca y ella ya la estaba abriendo antes que tú, yo sé, Ujú. tenías que frenarla. Hermión. Espera, para. Entonces ella todo lo aprendió rápido, resuelve, ayuda a los demás. Y esta chica fue pasarle un dato para Bélgica, para una peli de Chomet, Ujú. ¿sabéis? Las triples Y de Belleville, El ilusionista. Hizo la prueba, la pasó y se fue allí un año a Qué Bélgica. guay. bueno, Entonces, toda esta gente yo sigo, mensajitos, ¿qué haces? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Dónde sí, sí. estás? Hay 3 del año antepasado también que se fueron a Singapur, trabajar en una tema yankee, pero en Singapur, de, de Marvel, un proyecto de Marvel Ostras, así. de unidos. Qué Y chulo. claro, aprendieron un montón, que si inglés, que si el cutout, que si bueno, un montón de cosas. Entonces, para mí, aparte de que dar la clase y estar en contacto, es una retroalimentación, pero Y es una impresionante, satisfacción ¿no? también increíble, ¿no? El ver Mucho, mucho, cómo algo que mucho, tú has enseñado se ve mucho. que está dando frutos, ¿no? O sea, tus Mm, alumnos, por ejemplo, has hablado que llevas 8 años haciendo el curso. Gente del primer año, mm, ahora 8 años después verla que está en una sí, proyección brutal, en sitios súper tops, sí, imagino, o en producciones, imagino, súper importantes. sí. Es como, míralo, ¿no? Que lo tuve Sí, yo sí, sí. y Sí, lo fíjate, que decíamos antes, conoces otros cerebros. Pues la claro. mayor satisfacción es esa, ¿no? Tú no piensas igual y cómo has deducido esto y todo eso, pues alimenta Claro, y que mucho, te como profe estimula también, muchísimo. o sea, como profe también, es lo que dices, ¿no? Si aprendes de los demás, o sea, Mm, también puedes aprender incluso de tus alumnos, sí. no por ser la posición de profesor a veces ¿Qué va? tienes Es al por qué tener la revés. razón absoluta, o sea, a lo mejor Estoy te, enfermo. te Yo encuentras les voy como, diciendo y no para desmotivarles, dice, chicos, yo aquí aprendo un montón, pero yo les hago hablar, ¿no? Ujú. Entonces, una, hablan ellos, no hablo yo, y 2, me pagan por eso, y yo aprendo. Eso iba a decir, digo, tienes que Sí, dividir sí, el sueldo sale, luego. sale a cuenta, pero total. O sea, tú aprendes y te pagan por aprender. Ser Exactamente. profe, y como tenéis también otros entrevistados que son profe, igual se puede confirmar. Eso aprendes un montón. Y luego hay otra cosa que te da perspectiva constante, ¿no? Hay amigos, os pasará si nos ha pasado, que vamos a tomar algo y tal, y dice, no, es que los jóvenes de hoy en día, no sé qué, Ujú. el cine de hoy en día, es un amigo, y yo, ¿qué pasa con el ¿Qué cine? le pasa? No, el cine de hoy en día, porque Kurosawa, Kubrick, es Uf, obvio que sí, pero ¿qué pasa con el cine de hoy en día? ¿Cuántos cine de hoy en día conoces? ¿Vas a la alternativa? ¿Vas al DA? ¿Vas a todos los festivales? ¿Las ves todas? No, no, yo qué voy a ir a eso. Entonces, pues no sabes entonces lo sí, que sí. pasa hoy en día. No, los jóvenes hoy, que no sé qué. Pero tú, ¿con cuántos jóvenes te relacionas? ¿A la semana o al mes o al año? Ni idea, pues tiene un sobrino, 2 sobrinos y si entonces no tienes ninguna perspectiva, ¿no? Tú Total. das un taller, dimos una hora en Esplugas antes del verano ujú, y chicos de 14 años y vamos a hacer una animación y tal, vamos a ver referencias musicales, ¿qué os gusta? Pasarlo en un papel y lo vamos poniendo. ¿Y qué decían? Asombroso, Mm. ni un solo reggaetón, Ah, ni un increíble, solo reggaetón. Ella increíble, Fitzgerald, mira. ¿what? guay, Pero sí, yo sé quién es el Fitzgerald y tal, pero no conozco su música a Que sale en tope, la peli. ni su letra, A sale en verla. la peli y te pasa 4 títulos de la Fitzgerald.
el otro, los Beatles, el otro, que era Nirvana, que Mm. tiene 14 años. Dice, wow, ni uno. Había un peruano, dice, salsa. Y tú dices, bueno, pues me cuadra, Ujú. ¿cierto? ¿Qué salsa? Héctor Lavoe, que eso es de los 60, 70. Hostias. Y dices, no, no, o sea, entre más dices eso, más tópico de viejo está repitiendo, ¿no? Literal. Las cosas ya no son como eran. Odio, menos mal que no son como Cuando eran, tienes- ¿no? Literal, literal. Cuando te llegas a Es una edad se te normal. desbloquea esa frase, ¿no? Ya, es De verdad. Pero es que todo lo siempre de os va a antes era pasar. mejor, tal. Sí. Tiene un Es como, sentido, yo qué sé, tiene un todo lo sentido. que sale ahora. Sale algo ahora nuevo, y tú también dices, eres un poco hater porque tienes más cariño a lo que tú has vivido, ¿no? De pequeño o en ese Tienes que, y momento. ha sido Mm. tu momento, es cuando has Claro. aprendido cosas, has asentado tu personalidad en Mm. eso, Exacto. pues no me la muevas, porque Claro. se te mueve el piso, te da miedo. Sí, sí, sí. ¿no? 100%. Que no tiene por qué ser malo tampoco, quiero decirlo. ¿Qué va? No tiene por qué, simplemente lo ves desde una perspectiva distinta. Sí, Yo sí, creo. sí, sí. No Bueno, sé. pues eso es enseñar y la uso a tope, porque la otra cosa que tiene la JOSO, como uno de sus valores añadidos, que lo reconoce todo el mundo, hasta las otras escuelas te lo reconocen, es ese cuidado de la gente, ¿no? Porque tú dices, bueno, cada escuela tiene un fuerte, ¿no? Aquella escuela tiene un marketing potente, aquella escuela tiene unas conexiones internacionales en una multinacional, aquella otra es fuerte en tal técnica. Y dice, bueno, en JOSO, pues el valor que tiene potente es el trato personal, cercano, se ocupan de cada alumno. Tú puedes preguntar a los alumnos de la JOSO, exalumnos de la JOSO, nadie te habla más de la escuela. O sea, en 1000 habrá uno que le pasó algo, Ujú. porque pasan cosas. Pero todo el mundo, no, bien, te tratan bien, te dan lo que te están diciendo que te van a dar, ¿cierto? Entonces es algo que yo también aprendí. Yo cuando empecé la JOSO daba clase como en 3 escuelas y se fue decantando y me quedaba ahí. Y al final- Entonces tiene ese valor. Y con el curso lo que intentamos es eso, es decir, ¿qué van a enseñar? Esto, esto, esto y esto. Y así se ha cumplido. Y salen como con algo, o sea, como algo que puedan luego enseñar Claro, cuando vayan a entonces algún parte sitio. del aprendizaje como profe y de profesional es que hay que hacer un proyecto final en el que se simula, pero se simula y no una producción. Ujú. Que realmente estás haciendo una No, claro. producción. Lo que Claro. pasa es que estás en ese terreno intermedio entre pedagogía, industria, ¿no? y profesionalidad. Entonces va jugando con eso. Mm. ¿Qué quiere decir? Que hay que acabar el proyecto con audio, con música, con diseño sonoro bueno, profesional, con unos fondos que no se enseñan en el curso, porque eso es otro arte, se enseñan el de concept. Diseño de personajes que no da tiempo a enseñarlo ahí, lo hacen los de concept, y los alumnos se dedican solo a animar. Luego hay una parte que es compo, que es la postproducción, como tampoco la enseñamos, un profesional de la postproducción, y con convenios con Inficomics, Salón del Manga, Primavera Sound, y ahora se está haciendo uno para Sitges. Ah, qué guay. Guay. Entonces va a haber una cortinilla en todas las pelis de Ostras. Sitges, al inicio, hecha por la JOSO, Qué guay. y ese contexto los pone a 1000 Claro. y saben ahora cómo trata. Por ejemplo, tú enseñas cómo se crea el peli desde los primeros bocetos, ¿cierto? Como eso es un proceso que no te das cuenta de un montón de cosas hasta el final, como decir, arquitectura, hasta que no está esto así tan bonito, tú sabes que tuviste que hacer un montón de cosas para poner esa ventilación No o lo las sé, tuberías, pero eso no lo sabes hasta o tienes la experiencia o hasta que acabas. total. Entonces ellos cuando hacen todo el proceso, acaban la peli, entienden el por qué al principio, por qué era tan pesado hacer ciertas Mm, cosas. mm. O lo típico, lo que me decía mi abuelo, ¿no? Que no lo escuchaba. Y claro, ahora entiendo lo que me decía mi abuelo, ¿no? O lo que me decían mis padres. Y hablando de toda esta parte de animación y tal, y que comentábamos al principio nosotros lo que veíamos de pequeños y lo que tenemos como referencias, ¿tú qué nos recomendarías de algo de animación así que digas, wow, tendrías que ver esto o algo que te haya gustado mucho, que le recomiendas a la gente que le eche un vistazo, incluso algo que no, algo que pueda ser muy conocido, no pasa nada, pero tal vez algo que no es tan conocido y digas, hostias, merece mucho la pena como una tarde ponerte esta peli o esta serie o lo que sea, porque tiene mucho jugo y a lo mejor no es tan famosa como se merecería, ¿o no? Ya, eso son varias, ¿no? Hay mucha cosa. Dime tres. Sí, a ver, hay una cosa que es el terreno del cortometraje, permite más experimentación, ¿no? Y Ujú. más juego. Entonces, hay un autor que se llama Mikhail Dudok-David, que es el que hizo La Tortuga Roja. La Tortuga Roja fue un poco más conocida porque era un largometraje y era producido por Ghibli, Mm. ¿no? Por Takahata y Miyazaki.
y Suzuki allí. Y Micael hizo 4 cortos y ya se ganó un prestigio mundial tal Ostras. que Ghibli le llama para que haga su película y te la pagamos nosotros. Eso no ha pasado, ¿no? Guau, En Ghibli. eso es guay porque realmente eso pasa también en arquitectura, ¿no? Que la gente quiere hacer como obras muy grandes y tal porque cree que va a ser muy reconocido, pero a veces haciendo algo más pequeño, pero muy bien, y que como que exprese lo que tú quieras expresar y se vea cómo eres tú y lo que quieres, pues a lo mejor una técnica nueva que se mezcla con no sé qué, tampoco hace falta que hagas una peli de 1 hora y media. Claro, Es que a lo mejor claro. con algo de eso, de yo qué sé, Es la 8 definición minutos de o menos es 5 más. minutos. Sí, 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 Vale, vale. 100%. Sí, y luego, ¿qué estás contando? Es decir, ¿cuál es el sentido de hacer una peli? ¿Cuál es el sentido de hacer un edificio? ¿Cuál es el Mm, sentido de hacer tal? Puede ser el dinero, puede ser yo que si no me expreso me reviento, o puede ser, bueno, es comunicar una emoción, ¿cierto? Es expresarte y crear un puente eh, entre dos seres humanos, ¿cierto? Entre una mente y la otra. total. Entonces, decir, ¿qué me quieres contar? ¿No? Como esta entrevista o cualquier otra cosa, un cómic. Dice, eso es lo que se me va a quedar. Luego el objeto se quemó, se Mm, rompió, se ujú. cayó, pero lo que me queda es el mensaje, ¿cierto? Entonces, en animación no es distinto, pasa lo mismo. Es decir, escultura, tú ves la escultura y ¡chan! Es lo que te queda. Luego está la escultura. Tal cual. Son dos cosas distintas, ¿cierto? ¿Dónde la pongo? Joder, no hay dónde meterla, la regalo con mucha vergüenza porque cuesta $6 millones. Claro. ¿Dónde la meto? ¿Dónde la meto? ¿Dónde la meto? ¿Cierto? O el cuadro, lo que importa es esa emoción del cuadro. Entonces la emoción igual. Entonces, Michael Dudok hace un corto, hace 3, uno que se llama El monje y el pez. Y para mí es como la- lo compacto, todo está ahí, ¿no? Todo está ahí. Un montón de filosofía con una cosa que parece broma, que es como un juego, un montón de cosas ahí. ¿Y por qué? El menos es más. Entonces hay una simplificación Claro, de brutal la todo. imagen y del mensaje. No hay diálogos y es 7 minutos, 8 minutos, Sí. ¡pam! Se cortó, habría que verlo todo el Enmarcarlo. mundo, enmarcarlo. Entonces es una línea, ¿no? Luego cuando hace la Tortuga Roja es un 2D muy elaborado, muy fino y de mucha exigencia técnica y bonito, ¿no? Es 1 hora y pico, es un largo, es como más complejo. Sí. Pero el monje y el pez es pura esencia. Y él hizo Father and Daughter, que es la que ganó el Oscar. Él ganó un Ujú. Oscar con ese corto. Con eso se hizo ya mundialmente famoso. Eso es una línea, ¿no? Muy, muy potente. Luego hay eh, artistas como Phil Mulloy, que es él solo se lo hace todo, o lo hacía, ya murió, y tiene unos dibujos muy bruscos, muy brutos, solo mancha de pincel, y todo otra vez es mensaje, 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 mensaje. Y él llegó a hacerse una peli él solo de largometraje, como con, no sé si 200 y pico dibujos, y los iba reusando. Con 200 dibujos, una peli entera. No, como 200, no sé cuántos. Pocos X. dibujos para él solo y Claro, con claro, claro. 300.000 euros o menos. O sea, no, ni 300.000, no. Era él haciéndola y un tío como, tú ves las pelis son muy brutas, muy sarcástico, humor negro, durísimo. Y él era así, súper tierno, Ajá. Qué bueno, te lo simpatiquísimo, imaginarías. simpatiquísimo, Nunca te lo buena imaginarías. onda, pero con ese universo ahí adentro. Entonces, Phil Mulloy, para que lo busquéis también. Y una tinta muy bruta, todo muy Ujú. bruto. Esa también es otra línea muy interesante. Él hizo muchos cortos. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Sí, Intolerancia, Vale. Intolerancia. Hizo 3 partes de Mm. Intolerancia y luego se hizo un largo marcianísimo y todo rehusando, pero bien, muy interesante. Y él solo se hacía esta Él movida. solo, es decir, como que va a esperar a alguien, ¿no? Digo yo ¿Quién lo va a solo. hacer mejor que yo, no? Pues que a Exacto, ver. Ya está. ya está, sí, es él. Y bueno, luego, claro, esto ya me queda un poco, Este es el tercero ya. sí, me queda así como curioso decirlo, ¿no? Pero pues Josep, que yo trabajé en Josep, es también como una especie de subversión Es muy chulo. para lo que es la técnica, para lo que es, pero también nos sorprendimos con esa peli que era que llegó a todo el mundo cuando la hacíamos. Bueno, es una peli política, Mm. militante, de la retirada de los republicanos, de la Guerra Civil Española, y habla de un pintor catalán, artista catalán, que, que se quedó como en el anonimato, que valdría la pena rescatarlo y cómo va a los campos de concentración y sigue dibujando. Entonces, bueno, pues es la historia, ¿no? La pregunta que tú me haces es,
que recomendaría yo es porque allí lo mismo, sacando la esencia, hay muy poca animación. El proyecto nace de un dibujante de lo que se llama un periodista de caricatura, ¿no? Es como un periodista, pero solo con dibujos y hace reportajes solo pues, con dibujos y texto, que se llama Aurel, es Aurélien Forment, un chico de Montpellier, o sea, bueno, que es brillante. Entonces él decide hacer una peli, descubre la vida de Josep Bartolí, voy a hacer una peli sobre la retirada, él muy militante también, muy político, y la hace desde su perspectiva, que es su dibujo, no el de Josep Bartolí, sino el suyo. No es recrear, vamos a hacerlo una peli con el estilo de Van Gogh, no. Es su dibujo y su visión sobre Josep Bartolí. Y que es un dibujo también muy sincero, muy honesto, muy directo. ¡Pam! Entonces una peli con poca animación, pero que es Aurelian contando la peli, es él. Y luego pues una parte histórica, una parte contemporánea, y funcionó muy bien, ¿no? Es decir, bueno, pues esta peli está financiada, vamos a hacerla, y si la vieron bien y si no la vieron también. No, la vi un montón de gente, yo la vi con mi madre y con mi hijo, y los dos les encantó la peli. La entendieron, se emocionaron. Sí, pues mira qué chulo, ¿no? Creo que es una peli que cuando la empiezas a ver, si no estás mucho en el mundo de ver pelis de animación y tal, sí que te pilla como así un poco, "Ué, ¿qué está pasando?", ¿no? Porque Sí. sí que, si recuerdo bien, sí que empieza con una animación un poco más tradicional, ¿no? Con un dibujo más tradicional, y cuando ya como que se está recordando el pasado, ya como que se está como perdiendo, ¿no? Como un poco un recuerdo de que no te acuerdas bien, y entonces están como unos frames y entre medio ya no te acuerdas y entonces lo tienes que Yo tal. me la tengo que ver, ¿eh? Es el 100%. juego con la Muy chulo. memoria. Pero yo Sí, creo que tiene como esta cosa de que tiene una historia muy potente y te engancha. sí, Y entonces ya te metes en la peli y claro. ya te haces la animación y tú hacéis así y decís, vale, Claro. vamos con esto a muerte Haces el pacto. y ya está. A mí eso me pasó hace muy poco con una película que vi en el cine, de hecho, que era, creo que se llamaba La mercancía más preciosa, no sé si sabes cuál Sí, es. La fui a ver al cine, me pareció preciosa. tremenda, ¿no? Súper, o sea, súper buena porque te contaba también un poco eso, la época nazi, los campos de concentración, de un sitio así como muy nevado y que tiran a un Del bebé bosque. y tienen que cuidarlo, pero son los bandos, uno y otro, ¿no? Los Sí. judíos y los tal. Y es súper bonita, súper bien hecha a nivel de animación también y lo que transmite también. Es que es increíble. Sí, Y a mí me flipa eso, la verdad. Sí, sí. Qué bien. Pues es una pena lo que os Es tengo una que, pena. lo que os tengo que Es decir. una pena. Hay una canción que se llama Es una pena, la recomiendo. Hay una De de salsa Toldos dice, Verdes. la de salsa dice todo tiene su final. Todo tiene su final. También pega. Ya nos encantaría estar aquí hablando, pues mínimo media hora más, una hora más o lo que hiciera falta. Pero antes nos gustaría, ahora sí, solo una, ya que lo hemos comentado al principio, pero muchísimas gracias. Siempre cuando agradecemos a la biblioteca, como que miramos así como arriba, si como fuera como si fuera Jesús, Dios. ¿sabes? Gracias, Biblio. La biblioteca Miquel Martí Pol por darnos este espacio tan chulo, tan amplio que podéis ver en el capítulo de Flavia, así un poco dónde estamos nosotros grabando, por cedernos tanto muchos libros como plantas que hay por aquí también que les robamos a veces. Sillones, mesas, Exactamente. un poquito todo. Gracias también a nuestros colegas de la Hormigonera que están ahí siempre con los micros, el audio, las cámaras, para que nos saquen tan guapos como siempre. Y antes de acabar, y como estamos en la biblioteca, nos gustaría ver si nos puedes recomendar, vaya, un libro así que o te haya marcado, no tiene por qué ver con la animación, o sí, algún libro que le quieras recomendar a la gente, así que te venga en Tremendo, mente. ¿no? Esos tests, es como... Sí, somos ¿Has visto? Esos tests. Analizadores. Sí. Puedes estar 5 minutos pensando, esto lo cortamos y Claro, luego ya lo claro, dices. claro. No sé, claro, es que es como tan infinito, ¿no? Como decir, ¿cuántas vidas necesito para leerme todos los libros? Claro. Para verme todas las pelis, para escuchar toda la música que hay en el universo. No sé, quizá ir a lo mínimo. También hay uno que era el de las... ¿cómo es? El elogio de la sombra, que es también, que Buenísimo, mencionan mucho, sí. que es pequeñito, Con la portada amarilla y con la azul. portada amarilla, azul. Estaba interesante, Es ¿no? muy De chulo ese libro. cómo ven la luz los occidentales y Mm. los orientales, ¿no? Lo escribe un japonés y hace esa comparativa de cómo vemos la luz
aquí, cómo se emplea en la arquitectura, en la pintura y tal, y cómo la ven allí. Pero hay otro. Hay otro. Vaya, para Se haber pueden dos, pensado ¿no? Se 10 pueden segundos dos. no está No, mal. que me vino así, ¡bam! Las puertas de la percepción. Lo que pasa Ese es no que sé cuál esto abre otro podcast. Vaya, Ya ves, ya ves, ¿eh? Vamos a un Es- subpodcast aquí de solo temas que salen Sí, hoy. ese lo descubrí hace poco, ¿sabes? Aldous Huxley, que Ah, fue sí, del el Mundo del Feliz, mundo feliz. Sí, sí, pues resulta que el tipo tenía unos libros, una creatividad. tiene pinta. Y habló también sobre Goya, hizo prólogos, hizo un montón de cosas. Y entonces resulta que le da la curiosidad por la mescalina. La Sí, sí. mescalina Eso me es extraña. un alucinógeno Ah, de los indios del sur de California, Vale. de toda esta zona México, Estados Unidos, de chamanes. Y entonces tenía una tradición, pero centenaria, milenaria, de ese consumo de este alucinógeno para temas de revelación, ¿no? Pero no constante, ni cada tanto, ni una vez al año, no. Una cosa que se Continúa. podía repetir o no. Y hace un estudio de eso, pero tremendo. Entonces hace un análisis de nuestra sociedad, del consumo de alcohol y tabaco, para concluir que, bueno, lo desarrolla muy bien, ¿no? Pero concluyendo que el humano busca siempre lo que él llama la ¿cómo era? Bueno, se me olvidó. Pero que hay algo en nuestro inconsciente que Ujú. busca comprender más allá de esta realidad Ujú. y que siempre la estamos buscando. Entonces, que ese es el vicio con el alcohol y el tabaco, que hay una necesidad de comprender las cosas distintas. De Y hace un abstraerse un análisis, poco de la realidad también, ¿no? entonces lo consume rodeado de psiquiatras y psicólogos y escribiendo y tomando notas. Entonces dice, ya con ustedes tenemos filtros que nos ayudan a vivir la realidad, Ujú. que son químicos. Entonces, cuando falta ese químico, y eso te lo puede decir un psicólogo, un psiquiatra, cuando falta ese químico, tú estás conectado con todo y entonces no lo soportas y es el que catalogamos con distintas enfermedades mentales, que hay que darle una pastilla que produce ese químico que te ayuda a calmar y Ostras, soportar esta realidad. de unido. Entonces, de ahí salta Van Gogh, a todos los artistas, como él cree que percibían esa realidad. Bien intensos estos libros, ¿eh? Ese libro es Hostia. intenso. Intensos, Son ¿eh? el típico libro que antes de irte a dormir, unas paginitas súper ligero para caer, Dos palabritas leídas. caer y ala. rendido. Sí, sí. Sí, sí, sí. Qué Ya- guay. Y ahora nada, ya sí Y que ahora sí, qué pena. la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados verdad. de este podcast, que por favor, Marc. Sí. Bueno, básicamente a todos los invitados les preguntamos por una anécdota que les haya marcado en su trayectoria, algo que digas, vale, buah, esto fue surrealista. Esto fue O surrealista. una anécdota que tú tengas y que digas, buah, pues esto creo que puede ser. Fue curioso, fue interesante para contar o Para compartir. para compartir. Aquí sí que tienes minuto y medio más o menos. Sí, para pensarlo. Sí, que Vamos luego a todo contrarreloj. se puede recortar, ¿no? Exacto. Se puede, se puede. No sé. Yo quizá, como hilándolo con la entrevista, pues ese momento en que un amigo me invita a que hagamos sesiones de dibujo Ujú. con baile y teatro, ¿no? Entonces le llama a un laboratorio de dibujo y yo al principio sí, me fui metiendo. Él también es profe, también de la JOSO y dibujante, entonces él siempre ha estado hacia la arte terapia, hacia todo lo que sea conciencia y evolución y tal, mucho más que yo, ¿no? Y nos fuimos metiendo y fue una experiencia muy buena de trabajar en salas así muy grandes con bailarines y gente que viene del teatro. Hay una escuela de teatro que se llama Laboratorio de Teatro y experimentan con cosas alternativas y tal, desde el acting, desde el teatro. Ujú. Entonces fue con ellos y empezar a dibujar. Entonces tiene que ver con que te mueves, por eso mi parte está de kinestésica, moverse y dibujar. Entonces eso me conectó con el dibujo. Eso Pero fue te mueves y mientras te mueves como que vas dibujando. No, tú al moverte con un juego teatral, ¿no? Por decir algo, entras en una emoción. Vale, vale. Y eso luego conectamos con el Buto. El Buto es una danza japonesa que nació después de la bomba atómica y nace del cero, del barro, de la nada. Y Buto tiene eso, que juega a meterte en emociones Wow. y entonces te genera toda una expresión y toda una manera de Ostras. moverte diferente. Entonces, eso conectándolo al dibujo, para mí fue un despertar de realmente para qué dibujo, ¿sabes? De Pues propósito, dibujo ¿no? para, exacto. Y entonces estás haciendo algo que está cargadísimo de emoción. Ostras, vamos a tener que Porque hacer. Qué guay. claro, yo llevo años dibujando para lo que dice el storyboard, para lo que dice acá, y tú lo único que tienes que aplicar es técnica, pero no Exacto. emoción. ¿Y el arte qué es? Emoción. Entonces, cuando tú ves a Tapies,
o ves el Pollock, o ves el expresionismo. Ah, pues claro, ahora entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay O cosas cuando ve así. incluso pinturas muy elaboradas. Ves una pintura de Da Vinci Ujú. y cuando la miras y la remiras, y wow, Mm. está cargada de emoción. No que si está el ojo y el brillito, eso da igual. Es toda la emoción que le puso ahí adentro, ¿no? Claro. Mm. Vamos a Qué tener que heavy. hacer una pedazo de lista de todas las De recomendaciones, todo, de ¿eh? todo De todo. lo que ha Libros, aprendido hoy la gente. series, Este capítulo lo vamos a poner cortometrajes, de pago largometrajes. directamente. Capítulo de pago. Capítulo de pago. Esto no puede ser Totalmente. gratis, lo siento. Este es el capítulo 1.5. Y ahora ya sí que, para cerrar completamente, una última pregunta que hemos instaurado en esta nueva temporada, que es muy sencilla, no tiene ninguna complicación, que es, Juan Carlos, tras este podcast, tras toda tu carrera, ¿crees que se puede vivir del arte y no acabar viviendo bajo un puente? Bajo un puente. Sí, claro, claro. Está bien estar debajo y subir A veces. y mirar desde arriba y luego volver a bajar y luego mirar y sobre todo cruzar el puente. Qué bonito, qué Buah. bonito. Nos quedamos Ya con esa está, frase no podemos final. decir nada más. Uy, perdón. Nos quedamos con esa frase final porque la verdad es que ha sido... Pues No, digo, un no, lacito final, ¿eh? pero tiene su trasfondo, ¿verdad? O sea, No decimos nada más. Que la Nada gente más. se quede con esto y le dé unas vueltas ahora. que se acabe el vídeo en YouTube. Exactamente, Y que pam. reflexionen. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido un placer A infinito vosotros. por Gracias. este rato Maravilloso. muy intenso y muy guay, la verdad. Sí. Y muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a la biblioteca, a la Hormigonera y especialmente también a la Joso, porque si no, seguramente tampoco podríamos tener a Juan Carlos hoy. Y nada, Recordad que tenemos, bueno, que el podcast está subido tanto en YouTube como en Spotify con vídeo, que esto Ujú. lo recordamos en el de Flavita, pero lo volvemos a recordar que podéis no solo escucharlo, sino también verlo. Y ¿te imagináis que la gente se ha dado cuenta ahora, no? Cuando No me lo todo creo. el capítulo y al final dice, hostia, que había vídeo en vaya. YouTube. Pues nada, y eso. Y gracias otra vez a la biblioteca, a la Hormigonera, a nuestra productora, a Juan Carlos, evidentemente, por Gracias, muchas. por a haber venido. vosotros. Y poco Nos más. vemos muy pronto aquí en... Bajo el Puente Podcast. Chao, chao.